Buenos días, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar 9:30, 428B. El lunes hicimos el examen, 428B. 9:40. Hubo personas que lo pusieron muy tarde, 10, 2 de la tarde, 4 de la tarde. Les había recomendado que pusieran sus apellidos primero. Por ahí a algunos se les olvidó. Pero está bien, es el primer intento, ¿no? Vamos a hacer un examen la próxima semana. Seguramente debe aparecer el calendario de exámenes en estos días y nos va a tocar hacer otro examen parcial. Dijimos que íbamos a hacer 2 exámenes por periodo. Este primer examen valía 5 puntos. El siguiente va a ser mucho más corto porque habrá un tema o dos cuando mucho, para poder armar su calificación del primer periodo. Que también dijimos pues que la parte menos difícil era la evaluación. Lo complejo es apropiarte de los contenidos, ¿no? Que realmente valga la pena el semestre. Ya mandé los videos del repaso de álgebra, no sé si los han visto. Yo les recomiendo mucho que los vean, porque a partir de ahora se van a ocupar y porque vamos un poco más rápido. Ya la parte lenta de álgebra y esos repasos creo que ya quedó. Entonces vamos a iniciar propiamente de lo que es el cálculo. Sí se empezó con las desigualdades, pero desigualdades prácticamente es un tema de álgebra, pero se ocupan para el tema que vamos a ver hoy, que son las funciones. Se necesita saber de desigualdades y de ecuaciones y de factorizar y de productos notables. Todo eso que hemos visto de álgebra se va a ocupar. Entonces yo les recomiendo que si no se han puesto las pilas con respecto al repaso de álgebra, pues sí lo hagan, insisto, para tener un buen curso. Puede alguien acreditar el curso sin saber nada y no va a pasar nada, ¿no? Al final es como muy personal. Eso de en línea, la educación en línea es muy personal. Es lo que tú realmente quieres aprender, ¿no? Y la escuela, al menos de mi parte, lo que tengo obligación de compartir con ustedes, ¿no? Todo lo que resta de cuarto semestre y lo que van a ver en quinto semestre es en base a un concepto que es el concepto de función. Función, de hecho, si alguien tiene algún amigo o conocido que estudie en bachilleres, un colegio de bachilleres o en una prepa particular, en cuarto semestre no se llama cálculo diferencial. En ese bachillerato propedéutico se le llama relaciones y funciones. Aquí, como es un bachillerato tecnológico, pues el enfoque es diferente, ¿no? Y lo que nosotros vamos a ver en 2, 3 días, allá lo verán todo el semestre, pero porque el enfoque es distinto, ¿no? Entonces, todo lo que es cálculo diferencial y cálculo integral es funciones. Vamos a ver qué es una función hoy, vamos a ver sus elementos, vamos a clasificarla. Y dentro de sus elementos hay uno en especial que queremos saber. También vamos a aprender dónde están las funciones o por qué existe el término función. En matemáticas hay muchas relaciones, muchas relaciones, así como en la vida cotidiana hay relaciones. También en matemáticas hay muchas relaciones. Pero en las relaciones no todas son funcionales, tanto en matemáticas como en la vida ordinaria, ¿no? Hay parejas que se la pasan más peleando que bien, ¿no? O hermanos que no se hablan, o primos que no se hablan, o cosas así. Relaciones que no son tan funcionales, pero hay relaciones que sí funcionan. Lo mismo pasa en matemáticas. Para que una relación en matemáticas funcione, debe tener ciertas características. Por ejemplo, si aquí tenemos el número de lista de ustedes, y aquí voy a tener las calificaciones que voy a sentar yo en el primer periodo para el 428B. Vamos a suponer que nadie repruebe. Vamos a ponernos optimistas que nadie reprueba este primer periodo. Este es el número de lista. Y esta es su calificación del primer periodo. A cada uno de ustedes les corresponde una y solo una calificación para el primer periodo. Es decir, el número 1 de la lista puede ser que saque un 9, el 2 que saque un 10, el 3 que saque un 8,
el 4 saque un 7, pero puede ser que el 5 también saque un 10, es decir, puede ser que varios elementos de este conjunto, que le vamos a llamar dominio de la función, puede ser que varios elementos del dominio estén asociados a un mismo elemento del segundo conjunto llamado rango o contradominio. Rango o contradominio. Es decir, el 6 de la lista puede ser que también saque un 7, o que el 7 también saque un 8. Lo que no puede ser es que a alguien de ustedes se le asignen dos calificaciones. Por lo tanto, una función desde el punto de vista de la definición así de como tal, es una relación entre dos conjuntos A y B, donde a cada elemento del primer conjunto llamado dominio de la función le corresponde uno y solamente un elemento del segundo conjunto llamado rango o contradominio. Esa es la definición como tal. No me dice nada, y aprendértela y recitarla en un examen tampoco serviría de gran cosa si no se comprende bien. Una función es la relación entre dos conjuntos A y B, donde a cada elemento del primer conjunto llamado dominio de la función le corresponde uno y solamente un elemento del segundo conjunto llamado rango o contradominio. Y pues, ¿y eso qué? Bueno, también se puede asociar, o sea, cada nombre de ustedes está asociado a una matrícula. Cada placa de un automóvil está asociado a un dueño de ese auto. O sea, hay muchas relaciones, pues. Pero en matemáticas, ¿qué? Y igual a 2x más 3. Eso es una función, bueno, lo vio en geometría analítica el semestre pasado, es una función lineal. Si alguien recuerda un poquito. ¿Se acuerdan de y igual a mx más b? Donde m era la pendiente y donde b era la ordenada al origen. Esa es una función lineal. Y a mí en la secundaria me decían que a la x se le llamaba variable independiente porque puede tomar el valor que quiera, y a la y se le llama la variable dependiente porque precisamente su valor depende del valor que tú le hayas asignado a la x. Por ejemplo, si x vale menos 3, a una función se le puede expresar como y o como f de x, es decir, ¿cuánto es f de menos 3? 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 más 3. Y sí, aquí tengo un punto A de coordenadas menos 3. ¿Qué pasa cuando x vale menos 2, por ejemplo? ¿Qué pasa con f de menos 2? Cuando x vale menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Y menos 4 más 3 me queda menos 1. Hay un punto B de coordenadas menos 2. ¿Qué pasa cuando x vale menos 1? ¿Qué pasa en f de menos 1? 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 más 3, 1. Tengo un punto C de coordenadas menos 1, si yo esos puntos que voy obteniendo A, B y C, si los pongo en un plano cartesiano, ¿qué lugar geométrico va a aparecer? Por ejemplo, cuando x vale 0, ¿qué pasa en f de 0? 2 por 0, 0 más 3, 3. Hay un punto de coordenadas 0, 3. ¿Qué lugar geométrico representan esos puntos? ¿Están aquí o ya me dejaron solo? El semestre anterior hubo un grupo, creo que es 502 Acre. Yo no los conocía, de hecho nunca los conocí, y me tocó darles clase de cálculo integral. No hablaban nada. Ya llegó el punto a medio semestre donde ya ni los decían ni buenos días ni nada, llegaba yo y tal.
Pero como que se puso de acuerdo el grupo en no hablar nada. Pues se siente uno como raro, ¿no? Como si no estuviera haciendo caso a nadie. Lo bueno es que no los puedo ver. Tú cuando estás en clase presenciales y de repente volteas y ves que alguien te está ignorando, pues sí se siente feo, ¿no? Y hasta lo andas corriendo del salón. Aquí como no tienen prendida su cámara ni nada, puede no hablar, no pasa nada, pero sí se siente uno como raro, así hablando solo, ¿no? Bien, preguntaba yo, si yo uno de estos puntos, o sea, si yo los ubico, cuando x vale -3, y vale -3 también. Cuando x vale -2, y vale -1. Cuando x vale -1, y vale 1. Y cuando x vale 0, y vale 3. Si unimos los puntos, pues es una recta. El profesor se dijo que era una función lineal, ¿no? Y seguimos asignándole puntos, y seguimos asignándole valores a x para encontrar el de y, pues todos los demás puntos van a coincidir sobre esta recta. Es decir, que esto es y igual a 2x más 3. O f de x es igual a 2x. Una función tiene 3 elementos. Uno, que es el dominio de la función, que está asociado a los valores que yo le puedo dar a x, de tal manera que me regrese 1 y solamente 1 para y. El dominio está asociado a la x o a la variable independiente. Un segundo elemento de una función es el rango o contradominio, que está asociado a la y, o que sería la variable dependiente. Esa sería una variable independiente, que vamos a ver que no es tan independiente como parece, y esta y, el rango, que sería la variable dependiente. En matemáticas, una función es un modelo que trata de describir el comportamiento de un fenómeno. En este caso, el fenómeno, o regla de correspondencia, que también se le llama, o regla de correspondencia es el tipo de relación que tienen. En este caso, el valor de y se obtiene de calcular el doble de x y aumentándole 3. Es la forma en que lo estamos calculando. Entonces tenemos 3 elementos. El dominio asociado a la x, o es decir, qué valores le puedo dar yo a x que me regresen 1 de para y, el rango, que es el conjunto de los valores de y la regla de correspondencia, que es el tipo de relación al que se refiere. Una función es un modelo que pretende describir el comportamiento de un fenómeno. Y en cálculo, sobre todo aquellos fenómenos que cambian con respecto al tiempo. En ventas, el dinero, el uso de los muebles, los materiales físicos, los recursos humanos, o sea, todo eso con respecto al tiempo, pues su valor cambia, ¿no? Entonces, las funciones están en todos lados. La función, en función al costo, en función a la mano de obra, en función a la utilidad. Hay funciones en todas las áreas del conocimiento. Pero funciones hay de muchos tipos. Las funciones en matemáticas se dividen en dos grandes grupos. Uno que son las funciones algebraicas y otras que son las funciones trascendentes. Bueno, no sé si se apuntar esta parte, ahorita la borro. En las funciones algebraicas tenemos de varios tipos. Tenemos la función constante, la función identidad, que no es otra cosa que las funciones lineales, pues, como la que vimos ahorita. Pero también hay funciones cuadráticas, que son parábolas, ya habíamos dicho. Hay funciones racionales cuando tienen una división.
y hay funciones irracionales. Hay funciones trascendentes, se le llama. Esas funciones trascendentes, algunas ya las conocen, por ejemplo, las funciones trigonométricas directas, seno, coseno, tangente. Trigonométricas. Directas. Por ejemplo, seno de 2x. O también hay funciones trigonométricas inversas. Esas no las conocen todavía, pero las van a conocer. Y igual a ARC, arco, seno de 2x. Hay funciones logarítmicas. Hay funciones logarítmicas. ¿Sí han escuchado el término logaritmo, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando se quiere determinar el pH en una solución, la fórmula o la función emplea logaritmos. Si quieren determinar la intensidad de un sismo, la función o la fórmula tiene logaritmos. Si quieren determinar la antigüedad de un fósil, la función que utilizan los científicos tiene logaritmos. En matemáticas financieras, o sea, en matemáticas financieras los logaritmos se utilizan bastante. Y vamos a ver esa función. Y igual al logaritmo de 2x, o bien y igual ln, que es el logaritmo natural de 3x. Y vamos a explicar, cuando lleguemos a derivar funciones logarítmicas, nos vamos a adentrar un poco a la función para conocerla un poco más. Y por último tenemos a las funciones exponenciales. Que está muy de moda ahorita con la pandemia. Hace un año creció exponencialmente el número de contagios, ¿no? Empezó como bien lento, pero luego hizo. Aparentemente está disminuyendo. Esperemos que no haya un contagio masivo ahora después de la Semana Santa. Pero creció exponencialmente el número de contagiados. Si tú pides un préstamo y no te das cuenta que los intereses son altos, tu deuda crece exponencialmente, ¿no? Y los intereses se le agregan a la deuda, pues peor, ¿no? Interés simple, interés compuesto. O sea, toda esa parte de la función exponencial está muy ligado a la economía, a la salud, el comportamiento de las poblaciones, ¿no? De ciertos animales en los ecosistemas. ¿Cómo podemos determinar si esa especie está en peligro de extinción? Habrá que ver la variación en sus nacimientos. O también si una especie, en vez de ayudar a un ecosistema, se hace plaga, ¿no? Entonces, ahí están las funciones exponenciales. En realidad, más allá de la definición formal que yo di de función, a mí lo que me interesa es comprender que una función en matemáticas es un modelo que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. Ya cuando el científico puede lograr establecer un fenómeno o un experimento a través de una función, el cálculo diferencial lo que va a hacer es estudiar a este fenómeno en todo su recorrido. Y si es un fenómeno que va cambiando con respecto al tiempo, entonces estudiar en cada instante qué está pasando con ese fenómeno, ¿no? O con ese objeto de estudio. Hacia allá vamos, hacia allá vamos. A mí de lo que me interesa es que dentro de estas funciones y dentro de estos tres elementos que dije yo del dominio, el rango y la regla de correspondencia, me interesa que sepan cómo calcular el dominio de una función, es decir, dónde la función existe y dónde no existe. Por ejemplo, dice en la página 18 de sus hojas, dice calcular el dominio de las siguientes funciones
y expresar el resultado en notación de intervalos. Vamos a compartir la pantalla. Aquí. Calcular el dominio de las siguientes funciones y exprésalo en notación de intervalos. Y el primer ejercicio dice y es igual a menos 5x cuadrada menos 2x más 4. La pregunta es, ¿en dónde existe esa función? Yo le puedo dar a x el valor que yo quiera y siempre me va a regresar 1 para y. Pues no lo sé. Si graficáramos, esa es una función cuadrática. Ya sé que es una parábola. Vamos a graficarla. Vamos aquí, compartir la pantalla. Y el GeoGebra, aquí está. Una manera muy rápida de graficar es aquí en GeoGebra. Y igual a menos 5x cuadrada menos 5x cuadrada menos 2x más 4. Menos 2x más 4. Aquí está, miren. Es una parábola. Por cada valor que yo le dé a x, me regresa 1 para y. Aquí no se alcanza a ver toda la gráfica, pero independientemente, si x vale menos 6, acá abajo habrá un valor para y. Si vale menos 7, menos 8. O sea, esta función es continua, o sea, no tiene ningún brinco. Existe para cualquier valor de x, sea x cúbica, pero sea x cuadrada, o sea x cúbica. Por ejemplo, aquí podemos cambiarle a x cúbica. Sí cambia el sentido de la curva, pero sigue existiendo para cualquier valor de x. Si lo hacemos que sea x cuarta, por ejemplo, o x quinta, o x sexta, y no hay ningún cambio, o sea, su dominio son todos los números reales, existe para todos los valores. X séptima, por ejemplo. Ahí está, mira. De hecho, cambia muy poquito. X sexta. Ahí está. Entonces, ojo, no sé si lo quieran apuntar. Aquí está la clave de la clase de hoy. Mientras la función sea un polinomio entero en x, es decir, mientras no haya divisiones ni haya raíces, el dominio, es decir, la función existe en todos los números reales, en todos. Vuelvo a repetir. Si la función es un polinomio entero en x, por muy extensa que esté, o por muy alto que sea el grado del polinomio, su dominio siempre serán los números reales. Puede ser y o f de x. Cualquier función que sea un polinomio entero en x, su dominio van a ser todos los números reales. El problema está cuando la función es racional, cuando es una división. Por ejemplo, en el ejercicio número 3, f de x es igual a x más 3. Entre x. Bueno, ahí dice y, pero es lo mismo. Aquí ya cambia, porque aquí sí hay un valor con el cual, si se lo doy a x, no me regresa nada. Acá en todas ellas, cualquier valor que yo le dé a x, entero, fraccionario, positivo, negativo, irracional, de cualquier número real que yo le dé, lo evalúo y me queda un valor para y. Pero aquí,
sí hay un valor para X con el cual a la hora de sustituir aquí no hay resultado. ¿Cuál sería ese valor? Hay un valor que me quede 0 en el numerador, no hay problema. Pero que me quede 0 en el denominador, ya dijimos que la división entre 0 no estaba definida en matemáticas. Por lo tanto, pues no hay. O sea, ¿con qué valor se hace 0 el denominador? ¿Qué valor debe tener X aquí para que se haga 0? -1. El -1. Quiere decir que esta función existe para todos los números reales menos con el -1, porque con el -1 me quedaría -3, perdón, -1 más 3 me quedaría -2 sobre 0. Cuando X vale -1 no hay resultado, por lo tanto el -1 no es parte de la función, no es parte del dominio de la función. ¿Qué está pasando ahí en la función? Vamos a graficarla. ¿Qué pasa en -1? Vamos a quitar esta. Y vamos a graficar y igual a X más 3 entre X más 1. ¿Se fijan? Aquí está de la gráfica en rojo. Pero fíjense cómo no es continua, o sea, no es como las anteriores, como esta de acá, donde era como una S o como una parábola y siempre era continua. Aquí fíjense cómo sí hay como un hueco en -1. Le puedes dar valores a X que se acerquen al -1 y hay valores para Y, pero cuando X vale -1 no hay nada. Es más, voy a trazar esa recta para verla. X igual a -1. Ay, caray. X menos 1. Ahí están. Le puedes dar valores a X que se acerquen al -1 por la izquierda y siempre va a haber valores para Y, pero cuando es -1 no hay nada, miren, se rompe la gráfica, -1 no es parte del dominio y ya después del -1 otra vez vuelve a existir la gráfica. A esta línea que yo tracé, X igual a -1, en cálculo se le llama una asíntota. Una asíntota es como quien marca los límites en la gráfica. Por lo tanto, el dominio de esta función pues sería desde -infinito hasta llegar a -1, sin incluirlo evidentemente porque el -1 no existe. Desde -infinito hasta -1, unido con -1 hasta el infinito. En resumen, si la función es un polinomio entero en X, no hay problema. Su dominio son todos los números reales. Pero si es una función racional, tenemos que investigar el denominador. Tenemos que investigar si habrá algún valor para X que convierta en 0 el denominador. Si ese valor existe, no será parte del dominio. Por eso esta función existe únicamente desde el -infinito hasta -1, sin incluirlo, y luego del -1 hasta el infinito. Hay un hueco, pues, el -1. -1 no es parte del dominio de esa función. Otra vez. Por ejemplo, el ejercicio número 4. F de X es igual a 4X menos 1 entre 5X más 3. Aquí era muy fácil darse cuenta con quién se hace 0. Con el -1. Y aquí no me interesa el 4X menos 1. Al numerador ni siquiera lo volteo a ver, ese ni me interesa. Me interesa el denominador. Que no se haga 0. ¿Cómo puedo investigar con qué valor se hace 0 5X más 3? Con 1, pues no. 5 por 1, 5 más 3, no. Con -1, 5 por -1, menos 5 más 3, no. ¿Con quién se hará 0? Pues fácil, pues igualalo a 0, ¿no? Si tú lo que quieres saber es con quién se hace 0 el denominador, pues igualalo a 0. Eso hice acá.
Más que acá era tan elemental, ¿verdad? Si yo quiero saber con quién se hace cero, pues igual algo a cero. Despeja, tienes una ecuación lineal sencilla, 5x es igual a menos 3, y x es igual a menos 3. Con x igual a menos 3 quintos, el denominador se hace cero. Por lo tanto, el dominio de la función sería desde menos infinito hasta menos 3 quintos, unido con menos 3 quintos hasta el infinito. Puedo graficarla y ver que efectivamente en x igual a menos 3 quintos, pues no hay nada. Vamos a probar este y este. Y igual a 4x menos 1 entre 5x más 3. Voy a traer una recta que sea menos 3 quintos. Si se fijan cómo en menos 3 quintos se rompe la gráfica, hace que la gráfica sea en dos partes, porque en menos 3 quintos no existe resultado para y, no es parte del dominio de la función. Y dijimos que el dominio eran todos los valores que le puedo dar yo a x, de tal manera que me regrese un valor para y. Pues resulta que en estas dos racionales puedo darle cualquier número real menos, en este caso el menos 1, y en este caso el menos 3 quintos. Por lo tanto, cuando yo vea una función racional y me pidan calcular el dominio de esa función, al denominador lo voy a igualar a 0, resuelvo, en este caso me quedaron ecuaciones lineales muy sencillas, resuelvo y ahí encuentro esos valores que no son parte del dominio. Pero no siempre tengo ecuaciones lineales. Si por ejemplo, si tú tuvieras y igual a 2x menos 1 entre x cuadrada menos 4, por ejemplo, pues aquí tengo una ecuación, tengo que igualar a 0 el denominador. Repito, este ni lo volteo a ver. Y es una ecuación cuadrática pura, que ya explicamos en las clases en línea y que también tienen su video que les subí la semana pasada sobre ecuaciones cuadráticas para poderlo resolver. Espejo, saco raíz, una raíz es 2 y la otra es menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función, fíjense, hay dos puntos donde se rompe, cuando x vale 2 y cuando x vale menos 2. Por lo tanto, su dominio tendría que ser desde menos infinito hasta menos 2, luego vuelve a existir de menos 2 hasta 2, y luego desde 2 hasta el infinito. ¿Por qué? Porque hay dos puntos donde se hace cero el denominador. Entonces x menos 1 entre x cuadrada menos 4. Fíjense, aquí podemos ver a la gráfica. Viene del menos infinito y llega al menos 2. Fíjense, el menos 2 se rompe. Es más, voy a graficar x igual a menos 2 para que vean. X igual a menos 2. Ahí está, en menos 2 no hay nada. Se acerca la gráfica a menos 2, pero el menos 2 se rompe. ¿Por qué? Porque hay una división entre 0. Luego vuelve a existir de menos 2 a 2. Vamos a poner otra recta en x igual a 2. Ay, caray. Ahí está, en rojo. Aquí está. Pues vuelve a existir de menos 2 a 2 a esta rama de la gráfica, miren. Se rompe en 2 para luego volver a existir del 2 al infinito. Por eso son estos tres intervalos. Desde menos infinito hasta menos 2, es de aquí hasta acá. Luego de menos 2 a 2, y luego de 2 hasta el infinito. O sea que, por lo pronto, tenemos que recordar cómo se resuelve una ecuación lineal sencilla
y cómo se resuelve una ecuación cuadrática para poder determinar el dominio de una función. Maestro, entonces solamente se separa cuando son divisiones. Bueno, normalmente cuando son divisiones, cuando es la función racional, pero no en todas, fíjate, qué bueno que lo preguntas, porque ¿qué hubiera pasado si yo hubiera puesto así? Pensaría uno, con la lógica que dijo su compañera, y se me hizo interesante, siempre que sea racional, se va a romper, o sea, siempre va a haber puntos donde se haga cero acá. La mayor de las veces sí, pero hay ocasiones como aquí, yo digo, bueno, puede ser como dijo el profe, x cuadrada más 4 es igual a 0, x cuadrada es igual a menos 4. Saco raíz aquí, saco raíz acá. Resulta que x es igual a caray. ¿Cuánto es la raíz fuera de menos 4? No existe. No existe. Esta ecuación cuadrática no tiene solución. ¿Qué quiere decir esto? Que con ningún valor se va a hacer 0. Con ninguno, como no hay solución, jamás se va a hacer 0. ¿Qué quiere decir? Que esta, aunque es racional, su dominio son los números reales. ¿Por qué? Porque la ecuación cuadrática que tenía en el denominador jamás se hace 0. Con ningún número se va a hacer 0, porque no tiene solución. ¿Sí me explico? La respuesta de su compañera sería, en casi todas las funciones racionales, siempre va a haber puntos donde se corte, pues. Pero hay casos que, por ejemplo, si tú tienes una ecuación cuadrática aquí que no tiene solución, su dominio van a ser los números reales. Y fíjense, si la graficamos, podemos ver por qué es eso. Aquí lo tenemos cuando es menos 4, pero aquí le voy a cambiar y le voy a poner, en vez de menos 4, más 4. Fíjense cómo si es continua, jamás se rompe. Viene desde el menos infinito hasta el infinito. Por ese signo nada más. ¿Por qué? Porque no se pudo resolver o no tiene solución esta ecuación cuadrática. Pero sí, en la mayoría de las funciones racionales, sí se rompe. O sea, sí hay puntos donde el denominador se hace 0. Por ejemplo, una última, ¿qué son? Una última, porque vamos a continuar el viernes. Y igual 2x menos 1 entre x cuadrada menos 7x, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer aquí? X cuadrada menos 7x igual a 0. Es una ecuación cuadrática mixta. También ya las vimos varias veces. Y si no las vimos, ahí está el video de ecuaciones cuadráticas. X menos 7 igual a 0. X es igual a 0 y X es igual a 0. Con dos valores se hace 0. Cuando X vale 0 y cuando X vale 7. Por lo tanto, el dominio vendría desde menos infinito hasta llegar a 0. Se rompe ahí. Luego existe de 0 a 7, porque se vuelve a romper aquí. Y luego de 7 hasta... Hay una, en su cuaderno de ejercicio hay una similar a esta. Creo que es el ejercicio 5, precisamente. O lo más que puede pasar es que tengas una ecuación cuadrática completa aquí. Todas se pueden resolver con la fórmula general, pero yo soy bien flojo. Yo mejor primero intento ver si se pueden factorizar. Sí, hay dos valores con los cuales se hace 0 el denominador, con menos 5 y con menos 2. Por lo tanto,
Esta función existe desde menos infinito hasta llegar a menos 5, ahí se rompe, luego vuelve a existir de menos 5 a menos 2, ahí se vuelve a romper, y desde menos 2 hasta... Así que tienes que saber resolver ecuaciones cuadráticas, pues, y ecuaciones lineales. Yo les recomiendo, mañana no nos vamos a ver, mañana me voy a dedicar a checar las hojas que me mandaron, pero el viernes sí tenemos clase, entonces necesitan saber resolver ecuaciones cuadráticas, porque el viernes vamos a ver cuando tienen raíz. Y cuando tengan raíz, Maestro, ¿perdón? como en la 18, ¿y cómo se resuelve? En la 18, Sí. fíjate, cuando es una raíz de índice par, cuando es una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta, lo que está aquí adentro debe ser mayor o igual que 0. Pero si es una raíz cúbica, su dominio van a ser todos los números reales, todos. Porque en raíces cúbicas, raíces quintas, aceptan números positivos y negativos. En raíces cuadradas no, pero en raíz cúbica sí. Pero en el ejercicio en el que tú me dices, esa raíz cúbica es parte de un denominador. A ver. ¿A dónde la casa? En el que tú dices, f de x, ese me hubiera gustado explicarlo la siguiente clase, pero está bien de una vez. X cúbica. Si estuviera sola, que la función fuera, que ese ejercicio 18 fuera f de x igual a la raíz cúbica de x cúbica más 8, la respuesta sería desde menos infinito hasta infinito. ¿Vale? Pero es parte de un denominador. Y en el denominador no tiene que hacerse 0. ¿Con quién se hace 0 x cúbica más 8? Y profe, pero yo no sé resolver ecuaciones cúbicas. No, pero puedo sé resolver ecuaciones en general. La raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Se hace 0 con menos 2, ¿te fijas? Por lo tanto, el dominio de esta función sería desde menos infinito hasta menos 2, unido con menos 2 hasta el infinito. ¿Por qué? Porque cuando... Sí, es cierto, si es raíz cúbica puede aceptar cualquier número, pero en este caso no puede aceptar 0 porque es parte de un denominador. Y x cúbica más 8, ¿con quién se hace 0? Con menos 2. Por lo tanto, esta función se cumple para todos los valores de x menos 2. Sí me adelanté un poco por la pregunta de su compañera, que creo que tiene sentido. Ya nomás me faltaría explicar qué pasa con las raíces cuadradas. Pero eso lo vemos en la siguiente clase porque tengo clase ahorita. ¿Con quién? 612 creo. Pero todos, cualquier duda que tengan, ahí está el grupo. Vamos a continuar el dominio de una función el viernes. Lo vamos a terminar el viernes. Seguramente nos van a programar examen la semana que entra. Y únicamente vamos a estar calculando el dominio de una función y evaluar funciones que no son temas complejos. Bueno, complejos en el sentido en que no te acuerdes cómo resolver una ecuación cuadrática o una ecuación lineal, ¿no? Porque se va a ocupar. Bien, ¿alguna última pregunta? ¿Algún último comentario? No. ¿Todo bien? Dale, sí denle el repaso a lo de álgebra. Vale la pena, de veras. Si quieren hacer un curso significativo, vale la pena. Si quieren un curso igual que los demás, así, que no avances nada, ni veas nada, pues también se puede. Pero hay que hacerlo significativo. A mí me interesa mucho, especialmente con este grupo, porque no nos vemos en quinto. Y entonces, a mí en lo particular me gustaría que fueran bien preparados para quinto semestre. Por eso, con los grupos que les doy clase en quinto y que les doy clase ahorita, pues es menos estresante porque si algo no alcanzo a ver, lo veo con ellos el siguiente semestre.
pero con ustedes que es probable que no nos veamos, pues sí como que me estresa un poco, ¿no? Entonces sí quisiera que entre todos le echáramos ganas para hacer de este un buen curso, pero sobre todo para que el que sigue no les cueste tanto trabajo. Muy bien, nos vemos entonces el próximo viernes. Que tengan buen día. Cuídense. Gracias, igualmente. Gracias. Nos Gracias. vemos.